Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ese va a ser el tema de hoy. No sea que te venga algo peor. Algo peor. Leímos todo el contexto, ¿verdad?, para entender también algo sobre la historia. Y ya hemos predicado, ya había enseñado de este mensaje, me acuerdo algo de eso, de que Jesús le pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? ¿Y por qué Jesús le preguntó? Y expliqué que es porque mucha gente no quiere. Por ejemplo, usted le anuncia, le comparte el evangelio y dice: ¿te gustaría ir a la iglesia? ¿Quisiera ser salvo? No quiere, porque ¿a dónde anda? ¿Dónde está? ¿Cierto? Prefiere su mundo, prefiere lo suyo. Entonces Jesús no hizo una mala pregunta cuando dijo al paralítico: ¿quieres? No se está mofando de él, sino que en realidad tiene sentido, porque hay mucha gente que no quiere ser salvo. Si quisieran, tuvieran las iglesias llenas, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Démosle gracias a Dios. Señor y Padre Santo, gracias por tu palabra que vamos también Señor, a escuchar, a recibir también con un corazón, Señor, dispuesto para que produzca en nosotros, Señor, el fruto que usted quiere cosechar, el fruto que usted nos demanda. Te damos gracias, Señor, y bendícenos a través de tu palabra, que es espíritu y es vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Así es que piensen en esta palabra: no sea que te venga algo peor. Nuevamente, entremos en la historia. ¿Cómo estaba este hombre, hermanos? Paralítico. ¿Cuánto sufrimiento llevaba ya? Muchísimo tiempo, ¿verdad? Imagínense sufrir por 38 años de una enfermedad. No sé si es más de una media vida ya. Es casi una vida, ¿no? 38 años, porque hay gente que demora menos de 38 años. Digo, comparamos media vida cuando demoran 60, 70 años, 80 años. Pero ¿qué tal cuando demoran nada más 50? Ya es más de una media vida, ¿cierto? Y promedio la gente no demora tanto tiempo, ¿no? La mayoría se mueren más jóvenes. Así que vemos aquí un hombre con mucho sufrimiento. 38 años de estar bajo ese dolor, bajo ese, ¿cómo puede decirse? Bajo esa pena, bajo ese sufrimiento día con día. Bueno, entonces vemos ahí que es sanado, vemos que Jesús llega y lo sana. Vemos que Jesús lo libera de ese mal, lo libera de ese dolor, de ese sufrimiento. Yo no sé si él ya había perdido la esperanza de que un día iba a caminar, de que un día iba a estar sano, de que un día podía correr y hacer algo de lo que uno le place hacer, ¿no? Por ejemplo, caminar al campo, caminar a ciertos lugares, ir y abrazar a tu familia, ir a visitar a tus familiares y depender de esos pies, ¿no? Digo, no es nada malo hasta ir a trabajar y que tus piecitos te respondan, te lleven, te traigan.
Pero que cuando ya tus pies no te responden, de seguro es una pena muy grande, ¿no? Una tristeza pues muy grande, porque uno tiene esa dependencia a través de cada miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces él tenía esa decadencia, esa situación donde ya sus pies ya no le funcionaban. Pero viene Jesús y lo sana. Ahora imagínense la alegría, la diferencia que hoy empieza a vivir él, una nueva vida, ¿cierto? Una vida plena, una vida completa, una vida ahora con, no sé, muchas expectativas de qué hacer, qué hago y qué no hago, porque ahora tengo las posibilidades, ¿no? Muy bien, así es que ahora él toma su lecho, se va tranquilamente, pero alguien lo amonesta diciéndole, ¿qué haces en el día de reposo? Porque no es lícito hacer esto. En el mundo religioso, usted sabe, te va a querer prohibir lo que es esa libertad en Cristo, ¿sí? Lo que es vivir en una libertad en Cristo, porque antes estábamos atados al pecado y la gente no decía nada cuando estábamos atados al pecado, pero hoy te mira ir a la iglesia y te dice, ¿qué haces yendo a la iglesia? ¿Por qué te pones una camisita como de iglesia? ¿Por qué no andas acá en otro estilo de vida como nosotros? Porque para ellos esto se le hace como algo fuera de orden, ¿cierto? Y eso fue lo que miraron los judíos religiosos como fuera de orden, como que no está haciendo lo correcto, en vez de que dieran gracias a Dios porque miran a un hombre que ahora está sano. No, pero están impidiéndole que haga algo en ese día de reposo, en vez de que estén celebrando, por decir así, ese bienestar de aquel hombre. Bueno, a lo cual él le contestó, bueno, a mí el que me sanó también me dijo, llévate tu lecho y vete a tu casa. Él no sabía hasta ese momento cómo se llamaba o quién era el personaje aquel que le sanó. Él dijo, no sé quién es el que me sanó. No lo sé. Simplemente me sanó, pero yo no sé ni cómo se llama. Pero resulta que luego, saliendo del templo o en el templo, Jesús lo encuentra. Jesús lo mira y le dice, oye, ¿ya fuiste sanado? Sí, date cuenta de lo que ahora tienes para que lo puedas emplear de una buena manera. No vayas a desperdiciar lo que tienes. Y que no se te olvide, en contexto, de dónde estabas antes, hermano. De qué circunstancias te encontró el Señor. De dónde te sacó el Señor. De qué tan bajo te encontrabas en tu pobreza, en tu aflicción de espíritu, de dolor, de sufrimiento, ya sea físicamente o de tu alma. ¿Cómo te encontrabas cuando Jesús te sanó, cuando Jesús te levantó de esa situación? ¿Cuántos se acuerdan dónde el Señor les levantó? ¿Cuántos se recuerdan de ese dolor en el cual estaban antes y la cual, hermano, como que el Señor le hace ver a aquel hombre que no se olvide de en dónde es que había estado? Por eso es que le recomienda y le dice con estas palabras. Verso 14, véalo ahí. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Y qué le dice ahora esta recomendación? No peques más. Ya no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Miren, hermanos, yo no sé si usted lo ha visto, pero ha habido gente, no quiero decir malagradecida, pero ha habido gente como un poco inconsciente, quiero decir la palabra mejor, inconsciente, como que se olvidan de lo que Dios hizo por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿cierto? Usted mira que hubo gente que Dios le sanó de un cáncer, le sanó, no sé, pudo haber estado hasta ciego físicamente, y si no lo estuvo paralítico físicamente o ciego físicamente, mínimo estaba ciego espiritualmente, hermanos, ¿cierto? ¿Sí? Estaba con sus idolatrías, con su hechicería, atados a vicio, atados a perdición. Y de repente Dios hizo un milagro en sus vidas y lo liberó. Y lo sanó. Y lo trajo a una mejor vida. Pero pareciera que luego pasa el tiempo y como que no hubo ese entendimiento, esa falta de razonamiento. Hermanos, no recordar en la posición tan fea que se estuvo antes de estar sano, salvo,
para luego volver a estar en la misma condición. Precisamente lo que Pablo escribe a los Gálatas, ¿no? Dice, empezaron bien. No los entiende ustedes, le dice. ¿Cómo es posible que empezaron bien? Empezaron por el Espíritu, algo genuino, algo puro, algo bueno empezaron. Pero ¿cómo es posible que ahora vayan a terminar en la carne? Eso está diciendo refiriéndose a las prácticas judías, circuncisión y los ritos. Y entonces Pablo los amonesta diciendo, ¿cómo es posible que han empezado bien, pero vayan a terminar mal? Hoy vemos gente, hermano, que ha estado un tiempo bueno, tal vez en el cristianismo, y luego dices, bueno, ¿y ahora qué le pasó? El hermano que andaba bien, la hermana que estaba bien, ¿ahora qué pasó? Volvió a los bailes, volvió a la vida de antes, volvió a la atadura, volvió a la esclavitud. Y conste que esta es como no solamente una forma de hacerle saber, ¿no?, de que puede irle peor. No es simplemente como un aviso, sino también es como no sé si cómo decirlo, como una advertencia, ¿no? ¿Cómo le decimos a veces a nuestros hijos cuando están haciendo algo que no les puede ir bien? Te estoy avisando, ¿no? Te estoy avisando porque el día de mañana te puede pasar esto y aquel día cuando te pase, acuérdate que te lo advertí, ¿cierto? Por eso Jesús viene y le habla y dice, mira, ya has sido sanado, te sugiero que ya no peques más. Ahora, entre comillas, hermano, esto es no peques más, porque sin duda volvemos a cometer pecados, ¿sí o no? Le fallamos a Dios, ¿cierto? Pero lo que está tratando de decir ahí es, deja la costumbre pecaminosa. No te dediques nuevamente a esa vida anterior. Si hoy ya eres hijo de Dios, empezaste de nuevo, tienes que ir desechando poco a poco y cada vez más esa vida cotidiana que tenías antes. Ese es el mensaje que Jesús le está diciendo. Mira, no creas que fuiste sanado para que vuelvas a estar en lo mismo que antes hacías. ¿Se entiende? Pudo haber sido un hombre que, yo sé, se iba a las parrandas, iba a los lugares que no tenía que andar, de seguro, porque ¿quién no ha pecado, no? Pero cuando venimos a Cristo, el punto es tener un cambio de vida, dejar la vida pasada, dejar la vida antigua, la vida pecaminosa. Con eso no significa que ya nunca más cometemos pecado. No significa que Jesús le dijo, no vuelvas a cometer ni un pecado más. Pero sí le está diciendo, sal de tu rutina de vida anterior y empieza una nueva vida. Fórjate en una nueva vida, enséñate a vivir una vida ahora conforme a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Y todo eso es para todo aquel que ha tenido el nuevo nacimiento, el encuentro con Cristo, lo ha sanado, lo ha liberado y de ahí comienza a regenerar su vida. ¿Cierto? Muy bien, un ejemplo les voy a poner, por ejemplo, cómo es que hay consecuencias cuando se nos olvida de dónde Dios nos sacó, cómo Dios nos sanó, cómo Dios nos bendijo. Y el tiempo se nos olvida y no somos agradecidos con Dios y no tenemos esa continuidad de vivir para Dios. En la historia, por ejemplo, de los 10 leprosos, ustedes se recuerdan bien, no lo voy a leer, pero lo voy a tratar de como ilustrar. ¿Qué sucedió? Cuando fueron sanados todos los 10, dice que solamente uno vino ante Jesús, ¿cierto? ¿Y qué vino a hacer? Vino a darle las gracias. Y le vino a adorar, porque es que se postró a sus pies, adorándolo, dándole gracias. A lo cual Jesús dijo que no fueron 10 los que sané. ¿Dónde pues están los otros 9? ¿Sí? Y este que vino a adorarle y a darle gracias, dice, era samaritano, para colmo, no era ni siquiera judío. Era él, podría decir, el más peor pecador. Y este vino dándole gloria a Dios. Por lo cual el Señor también le dijo, tu fe también te ha salvado. ¿Qué sucedió con los otros 9? Me da a entender que los otros no recibieron la salvación. Se conformaron simplemente con haber sanado de la lepra. Y aunque la lepra representaba o representa el pecado, ¿verdad, hermanos? Pero de alguna manera nos da a entender que no es solamente con la conversión en un comienzo y de ahí yo puedo seguir mi vida rutinaria como yo quiera, o como la tenía antes de nacer de nuevo. Porque aquellos hombres que fueron sanados de la lepra tenían que haber continuado su vida ahora en Cristo. Tenían que venir con gratitud, tenían que venir con adoración, con reverencia, reconociendo quién era Jesús. ¿Cierto?
Que no se les olvidara que ellos estaban sufriendo no sé por cuántos años, pero que su vida se estaba haciendo pedazos literalmente. ¿Cierto? ¿A cuánta gente no se le está haciendo pedazos su vida literalmente? Su matrimonio, su empresa, sus hijos. Vienen divorcios, vienen separaciones, vienen, hermanos, como calamidades dentro de las familias o los hogares. Y aunque se está haciendo su vida pedazos, hermanos, no vienen ante Jesús, no vienen ante Dios para implorar. O cuando reciben también alguna ayuda de parte de Dios, se olvidan de Dios y siguen su vida como si Dios no los hubiera ayudado. Da pena, ¿cierto? Da tristeza de que por un momento gente que ha recibido un milagro de Dios hasta se alegran y testifican, pero luego al tiempo se les ha olvidado. Se les ha ido ese evento que Dios hizo en sus vidas. Qué triste, ¿no? Usted puede juzgar, ¿no? Cómo ese leproso no pudo venir ante Jesús. Qué falta, ¿no? De gratitud, hermano. De lepra, imagínese, de lepra. Haber sido sanado de lepra no es cualquier enfermedad, que ni ahorita creo que tampoco hay cura, ¿no? Por la lepra. Es como el SIDA, tal vez. Y sin embargo ha habido gente hoy en día que hasta del SIDA ha sido sanado. Imagínense que alguien ha sido sanado del SIDA y al rato anda en sus andadas y en lo mismo. Es como falta de un buen criterio, ¿cierto? Y es lo que le está diciendo este hombre, que tenga un buen criterio de vida en adelante para vivir una vida adecuada para el Señor. Muy bien. Por otro lado, Jesús también nos dice en Marcos capítulo 8, verso 36, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio por su alma? Lo que quiere decir, hermanos, es que, mira, ¿de qué sirve que conquistemos cosas literalmente o terrenalmente si al final no va a haber una recompensa mejor cuando muramos? ¿De qué sirve tener todo lo que hay aquí en esta tierra si cuando partamos de este mundo no nos espera nada? No tenemos ni siquiera una esperanza de vida, sino que lo que espera es una condenación eterna. ¿De qué valió tanto esfuerzo? Incluso, hermanos, para poder lograr tener también riquezas no es fácil. También es sufrimiento. Dijo Salomón, es cansancio de espíritu. ¿De qué sirve? Dijo, todo lo que yo he construido. Me he dedicado a tanta labor y ciertamente he construido tantas cosas. Pero al final dice, es un cansancio de espíritu, porque a saber el que lo va a recibir como herencia, ¿qué hará con ello? Ni se va a acordar del esfuerzo del que lo hizo, ¿cierto? Entonces, aunque el rico tenga muchas, no sé cómo decirlo, posibilidades económicamente y todas estas cosas que al parecer parecieran tantas cosas como muy buenas, al final viene siendo cansancio de espíritu también, mortificación. Vete a saber la mente de un rico. Si no duerme ni en paz con tanta matemática que tiene que sacar todos los días, ¿no? Por los negocios, ¿no? Por eso, fíjese, lo difícil es estar sufriendo aquí, en este mundo de alguna manera u otra, tanto como pobre o como rico, enfermo o sano, y que después de eso todavía espere algo peor. Mire ahí la consecuencia de que después de que ya fuimos sanados, ya fuimos liberados y nos olvidemos de esto como para todavía volver a sufrir algo peor, como que no es adecuado, hermanos. Después de que ya hayamos sido sanados por Dios, volver a estar en lo mismo, como que no tiene, hermanos, sentido. Un ejemplo más, por ejemplo, ¿se recuerdan de Simón el mago? Este hombre que recibió el evangelio aparentemente y era un hombre que estaba perdido en el pecado, ¿no? Que practicaba la brujería. Era muy reconocido como un hombre poderoso, con acciones y milagros, pero todo por la brujería, ¿no? Dice que para la gente de Samaria esto era el poder de Dios, cuando miraban a Simón el mago hacer sus magias, sus trucos. Y venía la multitud de gente, pero cuando él miró a Felipe y la gente que miró también a Felipe, los de Samaria, vieron los milagros que hizo realmente, que eran reales y de parte de Dios, quedaron todos atónitos y asombrados, y aún el mismo Simón creyó en el evangelio.
El Simón mismo creyó, dice ahí, y hasta se bautizó. Fíjese, hermano, lo que es estar mal para luego estar peor. ¿Sí? Este hombre estaba mal, estaba perdido, estaba sin Dios, estaba condenado. ¿Qué sucede? Viene el Evangelio a su vida y aparentemente lo recibe. Pero mire ahí las consecuencias de no permanecer. Simón no permaneció en fe. Simón no cambió totalmente en su corazón. ¿Sí? Él siguió tramando dentro de su corazón sus negocios, el hacer dinero ilícito, el seguir ultrajando, robando a la gente, porque es brujería, hermanos, es robar a la gente. ¿Cuánta gente no es engañada por los brujos que quién sabe qué, quién sabe cuándo, que con esto tú puedes hacer esto y lo otro y te voy a liberar o voy a atar, voy a amarrarte a la novia, etcétera? Y utilizan tantas cosas que son falsas, ¿no? Y la gente ahí estamos pagándole a los brujos, ¿no? Porque te ramen, te echen alcohol, te echen saliva y están engañando a la gente, robando a la gente. ¿Sí? Pero claro, lo estaba haciendo de otra forma luego. ¿Qué sucede cuando viene Pedro y Juan para seguir ministrando a los hermanos que habían recibido el Evangelio? Dice que ellos oraban para que recibieran el Espíritu Santo. Y cuando lo vio Simón el mago, como él maquinaba en su corazón a seguir haciendo negocio, que dice que les ofreció dinero, diciéndole, deme a mí también de ese poder, para que yo también pueda, dice, orar por los hermanos y ellos también reciban el Espíritu Santo. Pedro le dijo, perezcas tú con tu dinero, porque el don de Dios no se vende. Y arrepiéntete de este pensamiento antes que te venga un gran mal. Y ora a Dios. Y quién sabe si Dios te perdone, porque veo que en amargura de corazón te encuentras. Fíjese, es necesario cuando alguien se convierte seguir, hermano, permaneciendo en esa línea. Ya no tienes que voltear atrás ni a los lados. Has empezado una nueva vida y tienes que entender con conciencia, con entendimiento, que ya no es para volver a los mismos hábitos de nuestra vida pasada. ¿Cierto? Pero en Simón no salieron los hábitos de su corazón. Siguieron ahí, hermanos. Y muchas veces en el cristianismo, hermano, vemos personas que no se han arrancado esa vida pasada. Yo sé que es un proceso, yo sé que es parte de nuestro crecimiento, pero tenemos que tener cuidado, hermanos, que eso se vaya quitando de nuestras vidas, porque si no hay consecuencias. Si no hay consecuencias. Eso fue lo que le dijo Jesús. Hay consecuencias de no permanecer en una nueva vida y dejar esa vida pasada. ¿Qué vemos ahí en Simón? Que probablemente que este hombre, si no se arrepintió de corazón ahí, la Biblia ya no habla más de él si se arrepintió o no. Al contrario, se miran rasgos como que él no quiso cambiar. Y todavía le dijo a los apóstoles, oren ustedes por mí. Pidan al Señor, dice, ojalá que no me venga el mal que han dicho. ¿Por qué? Porque no se mira como que se quebrantó y no dijo, Señor, he pecado contra ti. Yo no he querido sacar este deseo perverso de mi corazón, todavía está ahí. Mientras que la Biblia narra testimonios, por ejemplo, de los que practicaban brujería. Dice en el mismo libro de los Hechos, que cuando predicaban ellos que le traían los libros de brujería y los quemaban delante de los apóstoles, y eran libros caros. Pero eso daba testimonio que se arrepentían de corazón y traían esos libros como evidencia de renunciamos a este mundo, renunciamos a esas prácticas, ¿entiende? Si Simón tenía por ahí sus libros de magia, lo que practicaba, lo que tenía, debió haber habido como una muestra de su cambio, de su arrepentimiento. Por eso muchas veces he explicado de que el bautismo no te salva. El bautismo en agua estoy diciendo, Porque la Biblia dice, por otro lado, que el bautismo que corresponde sí salva. Pero ¿cuál bautismo es el que salva? Es el bautismo del Espíritu Santo. Es cuando Dios te bautiza, te sella con el Espíritu Santo. No el bautismo en agua. El bautismo en agua es un acto de fe y es un acto de obediencia.
¿Se entiende? Es un acto de fe porque tú lo haces públicamente. Tú dices, Señor, yo hoy me arrepiento, perdóname, tú lloraste, tú te quebrantaste, recibiste el Espíritu Santo. En ese momento es cuando se recibe el Espíritu Santo, cuando creíste de corazón. Fue lo que le dijo Felipe al eunuco. Sí, fue lo que dijo Pablo también en el libro de los Hechos, capítulo 19. Cuando le preguntó a los discípulos de Juan el Bautista, ¿qué les dijo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Luego, por otro lado, no se recibe hablando en lenguas, porque los pentecostales enseñan que se recibe hablando en lenguas, y si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Eso es falso. Cuando la Biblia dice que se recibe cuando alguien cree, ¿se entiende? Cuando alguien creyó en el Evangelio, cuando alguien de todo corazón creyó que Jesús es el Mesías, que es su Salvador, que Él murió por él en la cruz, que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados, y en ese momento entra el Espíritu de Dios para redarguirte de todo pecado y de todo mal, y tú te arrepientes de todo tu pecado y tu maldad. En ese momento tú le pides perdón a Dios, y como evidencia tú tienes una experiencia con Dios, experimentas el perdón de Dios. Tú te arrepientes tan genuinamente que de tu corazón sale no volver a pecar más contra Dios. Aunque luego le fallas, pero tu intención, Señor, fue, Señor, soy un vil pecador. Hoy quiero cambiar. Hoy quiero dejar esta vida. ¿Cierto? Tiras todo hacia un lado y dices, ya no quiero más. Porque hay una decisión del corazón genuina. Y es ahí cuando tienes una experiencia con Dios. Tanto de que te has arrepentido de verdad, porque vino de parte de Dios ese don, ¿cierto? Del arrepentimiento, del oír con fe. Y ahí, entonces, cuando viene el nuevo nacimiento, y ese es el bautismo espiritual. Ahí lo experimentaste, tú dijiste, yo me acuerdo aquel día, cuando yo creí en el Señor, lloré, le pedí perdón, pero ese día sentí un bálsamo, como Jesús vino y me perdonó. Y sentí como una carga que yo traía acá en mi espalda, un costal lleno de pecados, se me cayó. Desde entonces recuerdo que soy libre. Ustedes tienen esa experiencia seguramente cuando el Señor los perdonó. Pero ese es el bautismo del Espíritu. Ahí, ese bautismo sí salva. Pero el bautismo en agua no salva, ni el de los católicos, que es a los niños, ni el de los mormones que se bautizan por los muertos, ni de los evangélicos que se bautizan de grandes o de niños de 10, 12 años. Ese bautismo no salva. No. Ni ningún otro bautismo que se aplique en agua. No, el bautismo no es para salvación, porque el agua no es como un arte de magia. No. La salvación es por medio de la fe, dice la Escritura. Y el agua viene siendo como un rito. ¿Se entiende? Es un rito que se sumerge y sale. Si es un símbolo, tiene un símbolo, ¿no? De que fuimos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, en su semejanza de muerte. Porque así como Cristo murió y resucitó, también nosotros andemos en vida nueva, dice la Escritura. Pero es un símbolo y es algo que estás declarando en público, en la iglesia, los hermanos y hermanos. Y hoy este día hago un voto de fe. Hoy este día yo doy un paso de obediencia. Voy a caminar en el Señor. Ese es el comienzo de tu caminar en Cristo. Y es un evento en público. ¿Por qué? Porque yo soy testigo de tu conversión. Yo soy testigo de que tú hoy has decidido seguir a Cristo, vivir para Cristo. Eres ya como parte de la comunidad de Cristo. Y para eso yo también te veo como un hermano, te veo como para ayudarte, para tu crecimiento, para apoyarte. Pero también cuando te veo con un mal testimonio, puedo venir y decirte, hermanito, ¿y qué pasó? ¿Se entiende? Porque tú hiciste un voto. Tú hiciste un compromiso con Dios. ¿Y qué está pasando? ¿Se entiende? De esa manera nosotros como hermanos nos exhortamos unos a otros. Mientras que el que no se ha bautizado, ¿qué le puedo decir yo? Mira, pues, el otro dice, pues si yo ni siquiera me he arrepentido, ¿qué me estás reclamando? Entonces, cuando uno hace un voto así, delante de todos los hermanos, uno está comprometido con Dios y con la iglesia para vivir para Dios. Pero ¿qué vemos aquí? Este Simón se bautizó y toda la gente lo vio de seguro. Y lo bautizó hasta Felipe, digamos, alguien muy cercano a Jesús. Pero ni aún así valió el bautismo en agua. ¿Por qué?
porque este hombre no se arrepintió de todo su corazón y no cambió por tanto. ¿Qué vemos ahí? Que se encuentra atado, se encuentra todavía en sus amarguras, se encuentra todavía en sus ambiciones personales y no quiso cambiar para vivir para Dios. Por eso, hermanos, es terrible, hermanos, saber de dónde Dios nos rescató y no tenerlo en cuenta todos los días. Y enfocarnos en nuestra vida nueva para seguir creciendo, seguir viviendo en una vida adecuadamente para con Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Por lo tanto, no sé, pero probablemente este hombre, después de que estaba mal, estuvo peor. Estaba viviendo en brujería y ahora iba a estar, imagínense, peor, porque haber sido bautizado y como no recibir en realidad la salvación, ¿en qué condición se encuentra? Se encuentra peor. De esta manera cada uno, hermanos, vea cómo se afirma en el Señor. Esto es como valgo nuestro proceder también cada día. ¿Cómo estoy caminando yo con Dios? Ya el Señor hizo algo por mí. Pero así como le dijo a aquel paralítico, mira, no peques más, vete. Y ya no vuelvas a pecar, para que no sea que te venga algo o alguna cosa más grave, peor. ¿Qué significa, hermanos? Que eso tiene que hacerse con seriedad. Caminar con Dios con seriedad, con disciplina, en temor del Señor, en fervor, en constancia, en seguimiento de seguir mortificando cada día los pecados. ¿Entiende? Un cristiano debe enseñarse a mortificar cada día los pecados. Mortificar los pecados. ¿Se entiende eso, hermanos? Y estar contendiendo contra esos malos deseos, contra las cosas de este mundo y estar mortificándolos. Pero si usted nos enseña a mortificar pecados, hermano, tiene que entender que no es de estar así como contemplando el pecado y abrazando el pecado. Es todo lo contrario. Es estar aborreciendo el mal día con día y en apartarse del mal. Miren lo que dice Filipenses 2:12, le voy a leer. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Casi es lo que le está diciendo Jesús, estas palabras, al que estaba antes paralítico. Ocúpate hoy en día en adelante en tu salvación, ya no la descuides. O sea, no descuides de tener una buena relación con Dios, una comunión con Dios. Ya no te vayas a enfocar en otra vida, sino en esta vida, en la de la salvación. En el temor, en el temblor, que es necesario. ¿Para qué, hermanos? Pues para no pecar contra Dios. Si no hay temor, fácilmente uno vive en pecado. El mundo, ¿por qué vive con un pecado continuo? Porque no tienen temor de Dios. No hay temor de Dios, por eso el hombre no le respeta, no le reverencia. Pero ¿por qué el Señor le encomienda esto a este hombre, hermano? Porque mire, después de que uno ha conocido a Cristo, después de uno que ya ha recibido una experiencia real con Dios, no estoy hablando de algo religioso, falso, sino de algo real, y no permanece uno en reverencia y con respeto a Dios, sino que lo toma uno como a broma el cristianismo, como un juego, una diversión, un pasatiempo. Dice la Escritura, hermano, que más vale que no hubiera conocido uno al Señor. Más vale no me hubieses conocido, que habiéndole conocido, luego a volver a andar en esa vida de maldad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cierto? Bueno, mire, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 13, dice así: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. Fíjese lo que va a acontecer con aquellos que solamente tienen una vida religiosa, pero no sincera ante Dios. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? La gente religiosa que cree que, hermanos, puede engañar a Dios, se engaña a sí mismo. ¿Cierto? Si no ha habido un cambio de vida, si no están perseverando en buscar la santificación cada día y apartarse del mal y entender lo que Jesús le dijo
a este hombre, vete y ya no vuelvas a pecar, antes que te pueda venir algo peor. Al final va a haber consecuencias. Podremos fingir religiosamente, hermanos, ¿cierto? Podemos fingir, pero ante Dios no podemos. Y al final del día, al final de todo, si no vivimos en verdad una vida piadosa, buena, real con Dios, las consecuencias serán, hermano, muy grandes. Es lo que dice aquí la Escritura, que los malos hombres e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, dice, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleve a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí está. La recomendación es que no se nos olvide, hermano, lo que el Señor haya hecho por nosotros, y que debemos persistir y persistir en las cosas que hemos aprendido ya de la palabra de Dios. No podemos apartarnos de ella. No podemos, hermanos, olvidarnos de la palabra de Dios día con día, sino al contrario, persistir. Persistir. Hay gente que se olvida de la palabra de Dios, de una buena costumbre, de una buena disciplina, de una buena alimentación, de una buena persistencia. Gente muy religiosa que solamente tiene una religión, pero, hermanos, no tiene una disciplina adecuada de persistir por el que está en su salvación, porque está viviendo para Dios, porque anhela esa vida de salvación en la eternidad. Amén. Así es que, hermanos, aprendamos hoy, hermanos, que Dios ya nos salvó, pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo andamos, de cómo nosotros caminamos, de cómo nosotros nos conducimos, para que nos demos cuenta si estamos en una buena perseverancia, ¿cierto? Que no nomás digamos, hermanos, somos hijos de Dios, pero no nos conducimos bien como Dios quiere. Otra vez, no es que no pequemos más, sino que estamos buscando cada día, hermanos, crecer en el conocimiento de Dios, apartarnos cada día más del mal, y por lo contrario, ir buscando más las cosas de arriba. ¿Se entiende esto? En el enfoque, hermano, de que ahora nuestra mirada siempre tiene que estar hacia arriba. No perdamos ese enfoque y ese mandamiento que Jesús le dio a este hombre, y es también para nosotros. Amén. No sea que nos venga algo peor. No sea. Acuérdense que muchos, incluso eran compañeros de Pablo, colaboradores con él, y dice que se fueron al mundo. Se apartaron siguiendo a este mundo, dice, por amor a este mundo. Y qué triste, hermanos, es que después de haber perseverado un tiempo, después de estar mal, venir a estar peor. ¿Sabe, hermano, qué es estar mal y luego estar peor? El hombre estaba mal de por sí, no antes de Cristo. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, el hombre estaba mal, ¿cierto? Estaba muy mal. ¿Cómo estaba? Estaba condenado. Pero después de que Cristo vino y está otorgando una salvación, dando una salvación a todos los hombres, todos los pecadores, lo peor es estar ahora después de Cristo y no recibir esa salvación. Eso es lo peor. Porque antes de Cristo no escuchaban este evangelio. No se anunciaba esta gracia. Y hoy los hombres que estaban mal antes de Cristo, hoy están peor porque no prestan atención al evangelio, sino que prefieren vivir su mundo. Cuando ya el evangelio, hermanos, ya nos ha hablado de que ahora hay esa oportunidad tan grande y tan maravillosa, ¿cierto? De que Cristo ya vino para salvarnos. Y eso va a haber consecuencia en el día del fin, de los hombres que ya estaban mal y no recibieron el evangelio. Eso va a ser lo peor, que después de que Cristo vino,
no recibieran este regalo maravilloso. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos amonesta hoy el Señor, para que, hermanos, no pequemos, para que no nos venga algo peor. Siempre hay consecuencias de nuestros malos hábitos. Eso es muy cierto. Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor y Padre nuestro, gracias porque tu palabra, Señor, es pura, tu palabra es